¿ya? Y que están en medio de nosotros, les damos una cordial bienvenida. Y queremos invitarles a que sigan participando, que sigan creciendo con nosotros en el conocimiento de nuestro Señor y podamos, ¿no es cierto?, tener una perspectiva de la vida desde el trasfondo de las Escrituras, desde el trasfondo cristiano. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Isaías 53. Yo no sé por qué me pasaron este mensaje a mí en Isaías, ¿ya? Isaías 53, vamos a leer el capítulo completo, son 12 versículos. 53. Isaías 53, ¿no es cierto? Vamos a estar leyendo la escritura ahí. Todo esto enmarcado dentro de la serie que hemos estado conversando, ya este es el cuarto sermón, hablando acerca de pecado y perdón, y hoy día nos toca hablar acerca de la cruz y la redención, ya en esta serie llamada Verdades Incómodas. Si lo tiene ahí, me acompaña y lo leemos. Dice Isaías 53, del versículo 1, todo el capítulo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue encontrado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor, por tu voluntad, por tu vida, Señor, con la cual, Señor, también nos das vida a nosotros y podemos disfrutar de tu misericordia, podemos disfrutar de tu amor, Señor, cada día, podemos disfrutar, Señor, de la vida que nos permites vivir, y aún de las cosas más sencillas, Señor, tú nos haces alegrarnos, Señor, y disfrutarlas también, Señor. Te damos gracias por este tiempo que es dentro en el cual podemos abrir tu palabra, podemos exponerla, podemos, Señor, disfrutarla, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, es tu pueblo, Señor, y me permitas a mí, Señor, que mis palabras puedan ser dirigidas por ti. Le pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dirigir, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, a poder atesorarla, a poder ponerla por práctica, a entenderla, Señor. Sabemos que si tú no nos das entendimiento y tú no nos revelas tus verdades, Señor, nosotros no podemos comprenderla. Y te pedimos, Señor, que tú lo hagas esta mañana, y te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Amén. Varios autores concuerdan con que el libro de Isaías, ya sus 66 capítulos, se podría resumir la Biblia entera en el libro de Isaías, ¿ya? Hay otros autores que dicen también que en realidad el libro de Isaías es casi un evangelio más, junto, ¿no es cierto?, con los 4 evangelios que conocemos,
porque nos habla acerca de esta restauración, nos habla acerca de salvación. Y en realidad, en el libro de Isaías, aquellos que hemos estado en la escuela dominical nos hemos dado cuenta que en realidad nos habla precisamente de la realidad del mundo, y no tan solo al público al público al cual apuntaba Isaías en el tiempo que él escribió el libro, sino que también nos presenta a nosotros la forma en que el mundo se ha ido desarrollando y hacia dónde se va a ir, ¿no es cierto?, desarrollando de aquí en adelante. Isaías 53, que es lo que leíamos recién, está dentro del contexto de este sermón que hemos titulado y que podemos ver el título ahí, ¿no es cierto?, verdades incómodas, pecado y perdón. Hemos conversado acerca de varias cosas. Hemos conversado acerca de qué es el pecado, acerca de cuál es el origen del pecado, y la semana pasada conversaba Cristian, ¿no es cierto?, y hablaba y exponía a Cristian acerca de cuándo comenzamos a pecar. Y el tema central de los 3 primeros sermones ha sido precisamente ese, el pecado en sí. Y quiero recordar algunas cosas que son fundamentales para contextualizar precisamente este sermón dentro de la serie, y después vamos a contextualizar el sermón dentro del libro de Isaías, ¿ya? El libro de Isaías fue escrito entre el 500 y algo, 600 y algo, ¿no es cierto?, antes de Cristo, y relata y cuenta una realidad del pueblo de Israel, que era precisamente lo que contaba hoy día Luis en la escuela dominical, y nos relata precisamente esta realidad. Quiero tocar 3 puntos y recordar en realidad 3 puntos para ir desarrollando el sermón. Primero, que el mundo que hoy conocemos no es como Dios quiso que fuera. Esa es la primera realidad que tenemos que darnos cuenta. Para entender todo esto acerca del pecado, la semana pasada, ¿no es cierto?, la semana antepasada, Vladimir hablaba acerca del origen del pecado, y en realidad es una inquietante que no tan solo ha tocado el tema, y lo han tocado desde el punto teológico, sino también la filosofía y otras ciencias han tratado de explicar cuál es el origen del pecado, cuál es el origen del mal en el mundo, porque nadie tiene explicación, ¿no es cierto?, desde dónde viene este pecado, desde dónde aparece esto. Entonces, el primer punto importante a recordar es que el mundo que hoy conocemos no es como Dios quiso que fuera. La expresión plasmada en el libro de Génesis, precisamente al final del capítulo 1, cuando Dios, después de crear todas las cosas, de crear todo el universo, de crear al hombre, y Él le exclama, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que esto era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el 6º día. Entonces el mundo que Dios vio y expresó, ¿no es cierto?, y dijo esta expresión, es muy bueno, ya no es tan bueno, ¿no es cierto?, como Dios lo creó en un principio, porque básicamente nos lleva al punto 2, que el pecado afectó de manera profunda la creación, las relaciones, y llegando de manera tan profunda como Cristian hablaba la semana pasada, llegando a nuestro propio corazón. En teología hablamos de la amplitud del pecado cuando decimos que todo el mundo ha sido afectado por el pecado, y hablamos de la profundidad del pecado cuando nos damos cuenta que aún en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, el pecado también ha hecho mella, también, ¿no es cierto?, ha causado efecto en nuestro propio corazón. Y lo veíamos precisamente ahí en Santiago. El pecado era algo externo a la creación de Dios, era algo externo al Edén, a lo muy bueno que Dios había creado, y precisamente hoy es algo tan profundo que está metido en nuestros corazones, y cuando a Jesús le preguntan de dónde vienen los males, de dónde vienen las guerras, Jesús responde del mismo corazón del hombre. Y Cristian hablaba la semana pasada y se exponía ahí en Santiago cuando decía que nadie diga, ¿no es cierto?, que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque cada uno es tentado y arrastrado por su propio pecado, por su propia concupiscencia que habita en su corazón. Entonces, ¿en dónde quedó la embarrada? ¿Ya? ¿En qué parte de la historia de la humanidad quedó tan la grande que el pecado, que era algo tan corrupto, algo tan malo y que estaba fuera de la creación de Dios, afectó de manera tan profunda y causó tantos estragos aún en nuestro propio corazón? Tercero, hay una esperanza plasmada en la palabra de Dios y que da cuenta de la restauración de la creación de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban y se referían muchas veces a este shalom, a esta vuelta, a este sueño de una nueva era en donde Dios restauraba su creación, restauraba las relaciones de los pueblos, restauraba las relaciones que habían entre hombre y hombre, etc. Y se referían precisamente a esta esperanza. Tenemos la esperanza que nuevamente Dios diga y vea su creación y diga, esto es muy bueno.
Tenemos todavía la esperanza que Dios vuelva a repetir esa frase y pueda ver su creación y pueda ver nuestra vida y pueda ver, ¿no es cierto?, el mundo entero y pueda decir en realidad esto es muy bueno. Al hablar acerca de la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta y dividir, ¿no es cierto?, esta historia en varias partes, pero yo quiero tocar 3 puntos. Primero, que Dios creó el mundo, por lo tanto hay una mano creadora de Dios. Segundo, que el hombre cayó en pecado, que es lo que hemos estado tratando en los sermones anteriores. Y tercero, que hay una sentencia de Dios sobre la desobediencia del hombre. A Adán le dieron ciertas directrices que cumplir, él no las cumplió y se hizo merecedor de esta sentencia sobre él. Las 2 últimas frases, el 2 y el 3, la caída del hombre y la sentencia, será un constante ir y venir en la historia de la humanidad, desde el Génesis en adelante. Y el pasaje que leíamos hoy día, precisamente en el capítulo 53 de Isaías, y de aquí en adelante van a ser un bálsamo de esperanza para este pueblo que ha sido golpeado. ¿Por qué razón ha sido golpeado? Porque Dios ya en el capítulo 6 de Isaías ya había dicho: este pueblo es merecedor del castigo, es merecedor de mi justicia porque se ha alejado de mí. No ha cumplido precisamente con las demandas que yo le he dado. Este castigo estaba decretado por Dios y Dios había dictaminado sobre su pueblo debido a la desobediencia y el pecado que se había acumulado vez tras vez, había sentenciado o había dictado ya una sentencia sobre ellos. Vemos a esta mano creadora de Dios que no solamente actuó en la creación, sino que también actuó creándose un pueblo, tomando un pueblo para sí, bajo un pacto, ¿no es cierto?, que Él había dictaminado y le había dicho: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo y estas son las reglas de mi pueblo. Tal cual en la caída del hombre, este pueblo no cumplió con las expectativas de Dios. No cumplió precisamente, ¿no es cierto?, con cumplir las demandas que Dios estaba dando. Y abandonó el mandato de Dios. Abandonó la forma en que Dios le había dicho: vivan la vida de esta manera, porque ustedes son mi pueblo. Por lo tanto, ya que habían abandonado el mandato de Dios, se hicieron merecedores de la sentencia de Dios. Y la desobediencia del hombre llevó, ¿no es cierto?, a las consecuencias, en el tiempo de Isaías, las consecuencias que pagó el pueblo. Uno puede decir: oye, pero ¿cómo si Israel y el pueblo de Dios no sabían? Sí sabían. Dios le había dicho explícitamente: hagan esto y van a ser bendecidos. Y si no hacen esto, y si se van, ¿no es cierto?, y hacen estas otras cosas, lamentablemente yo los voy a tener que castigar. Históricamente y políticamente Israel se había dividido hace unos años antes que apareciera en la escena Isaías, y la porción del norte de Israel había desaparecido por completo, y la porción del sur de Israel, que era Judá, había sido deportado a Babilonia, sus ciudades destruidas, y como dice algunos capítulos anteriores al capítulo que leíamos recién, totalmente pisoteados en el suelo. Isaías 59, 1 al 2 es enfático al decir: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Pero sin embargo el versículo 2 dice: son las iniquidades, son el pecado de ustedes, la desobediencia de ustedes, las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Así que aquí estamos en este círculo vicioso que no se logra romper vez tras vez. Es un loop eterno que suena vez tras vez. El hombre peca y Dios se aleja debido al pecado y no hay solución entre nosotros. El otro día estaba en Facebook y típico que ponen video, dice: oye, cuidado con la caída. Ya empecé a ver el video, 1 minuto, 2 minutos, y no se caía nunca nadie, ¿cachai? Era gente que estaba bajando de un barco. 3 minutos, y después empecé a ver los comentarios y típico que ponen 3 minutos perdidos de mi vida. Oye, no pasa. Y al final era un lujo, porque la imagen, después me di cuenta que la imagen se iba repitiendo y repitiendo. Nunca terminaba. Y ahí al poner atención me di cuenta que, claro, pues yo había visto 3 veces la misma imagen porque la cámara se alejaba, volvía y al final era lo mismo. Y era un loop. Y me hizo recordar un poco cuando estaba preparando el sermón ayer, cuando yo estudié programación hace tiempo, acerca de los bucles. Los bucles en programación, uno pone sentencias para que ese bucle se repita hasta que esa sentencia se cumpla. Si esa sentencia no se cumple, se repite.
La vida del hombre sin Dios es lo mismo. Se repite, se repite, se repite, se repite y vamos a vivir en un eterno. Y el hombre vive en un eterno caída, castigo. Caída, castigo. Hasta que esta sentencia que ha sido dictaminada por Dios no se cumpla. Isaías 51, 18 al 20. Antes que lo leamos. Así que estamos en este círculo vicioso que no se logra romper vez tras vez. Es un loop eterno que suena vez tras vez. El hombre peca y Dios se aleja. Al pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El pueblo de Israel pecaba y trataba de acercarse a Dios y no podía. Y llegó a tal extremo que en Isaías 51, un par de pasajes anteriores al que leíamos, Dios le dice: de todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. Hablándole al pueblo de Judá y específicamente a Jerusalén, donde se instalaba el rey de Israel, le dice: de todos los hijos que tú diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó la mano. Estos dos males han venido sobre ti, ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido como antílopes atrapados en la red, han caído en las esquinas de las calles, sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Ninguno de los que se había levantado como reyes del pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, Isaías vivió durante 4 reyes de Judá, ninguno de los que se había levantado había sido capaz de enrielar al pueblo y de llevar al pueblo precisamente a una nueva relación con Dios. Sin embargo, frente a esta desesperanza, el capítulo 1 de Isaías parte con un pueblo totalmente destruido y enfermo, como lo veía Luis en la mañana. Sin embargo, en medio de esta desesperanza del pueblo, en donde sus líderes eran totalmente corruptos, donde la injusticia reinaba en el pueblo de Israel, donde no había preocupación por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, donde cada uno, ¿no es cierto?, hacía lo que quería. En medio de esa desesperanza, en el capítulo 42 de Isaías, aparece la figura del siervo del Señor. En la Reina Valera aparece como el siervo de Jehová, y en Isaías 41 dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Es en medio de esta desesperanza, en medio de este bucle eterno de caída, de volver a pedir perdón, de caída, de volver a pedir perdón, que aparece esta esperanza y aparece este mensaje entregado por Isaías, diciendo: en realidad hay un siervo de Dios, que Dios nos sostiene, que es su escogido, en quien Él se deleita, en el cual Él ha puesto su espíritu y que va a traer justicia precisamente a las naciones. Y en base a eso, quiero tocar 3 puntos del día de hoy. Esa era solamente la introducción para poder meternos, ¿no es cierto?, en medio de esta serie de verdades incómodas. Primero, hablar acerca de la condición. Segundo, hablar acerca de la sustitución. Y tercero, hablar acerca de la redención. Ya 3 conceptos importantes para ver el día de hoy. Primero, la condición. Tocamos un poquito en la parte de la introducción. Uno de los puntos que habíamos comentado en un principio es que en realidad el mundo ya no es perfecto como Dios lo creó. La caída del hombre y el pasaje de Génesis tuvo repercusiones impensadas. Y como decía, no solo en el cosmos fue afectado precisamente por el pecado, sino que el hombre, en lo más profundo de su corazón, ha sufrido las mismas consecuencias. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos nos dice lo siguiente: que ya no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre, esa es la condición del mundo, que en un punto de la historia, en el principio, fue creado por Dios, pero fue infectado totalmente por el pecado y cayó en esta condición. El hombre ha quedado sometido al poder del pecado y es tan profundo el abismo que por sí solo no puede salir.
Isaías 51, que es lo que leíamos recién, de todos los hijos que diste a luz, de todos los hijos que ha dado a luz la humanidad, no hubo ninguno que te guiara, de todos los hijos que criaste, ninguno te tomó la mano para llevarte. Isaías 59, 2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Como bien recién leíamos en el pasaje de esta lectura de Isaías 53, los versículos 3 al 6, hay varios puntos que nos llevan a darnos cuenta no solo el precio que pagaría este siervo del Señor, sino que también el desprecio, la poca estimación del pueblo, como también la condición extraviada del pueblo, que cada uno sigue sus propios caminos. Y sobre todo esto, el versículo 3 y el 6 ponen énfasis en esta condición. Versículo 3 y 6, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El hombre solo, bajo la inspiración divina, puede llegar a reconocer su condición y a reconocer la obra de Dios y la obra que Dios quiere hacer en sus vidas. Jamás por nuestras propias fuerzas podremos valorar el precio pagado por nuestra rebelión. Jamás por nuestro propio entendimiento y por nuestra propia razón vamos a poder entender el precio de que hizo caer Dios sobre el pecado de nuestras vidas. La iniquidad es básicamente una ofensa intencional o no intencional en contra de la ley de Dios. Y lamentablemente el apóstol Pablo diría en Romanos que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El pecado, la iniquidad que Dios castiga del pueblo de Israel, no es más que creo que la semana pasada lo decía, el pecado y todo lo que ellos hacían no es más, ¿no es cierto?, que un reflejo de un corazón de un pueblo que cada uno sigue su propio camino y no sigue el camino de Dios. La manifestación externa de todo lo que hacía el pueblo, de la idolatría, de la injusticia, de las manos bañadas con sangre, de los asesinatos, del aprovechamiento de los más pobres, del aprovechamiento de los más indefensos, de la confianza en otras cosas, de la confianza no en Dios, no eran más que un reflejo de lo que dice Isaías en el versículo 6, que cada uno seguía su propio camino. La manifestación externa de nuestro pecado no es más que un corazón precisamente alejado de Dios. No es más que un corazón que sigue su propio camino. Y de acuerdo a Romanos 1:18, debido a esta condición del hombre que sigue su propio camino, la ira de Dios se viene revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. El hombre precisamente está en un gran problema. Está en un gran problema porque la ira de Dios está constantemente revelándose de la injusticia de Dios, contra la injusticia que el hombre comete, y el hombre no puede salir de esa injusticia porque está preso a causa del pecado. ¿Cómo rompemos este bucle? ¿Cómo rompemos este loop? ¿Cómo rompemos esta interminable vida de pecado, perdón, pecado, perdón, pecado y perdón? ¿Cómo salimos de esta? Y la respuesta de Dios frente a este problema de la condición del hombre es precisamente la sustitución. Gran parte del pasaje que leíamos recién se encierra en este punto. De los versículos 3 al 10 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo y fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con sus enfermedades. ¿No? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Él cargó con... con nuestras enfermedades. ¿Ya? Estamos en el versículo 4. Ciertamente él cargó ¿con qué? Con nuestras enfermedades. ¿Y soportó qué cosa? ¿Sus dolores? No. ¿Qué dice? Nuestros dolores. Fue traspasado. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado ¿por qué cosa? ¿Por sus rebeliones? No, ¿qué dice? Por nuestras rebeliones y molido ¿por qué cosa?
Sobre él recayó el castigo, ¿precio de qué? ¿De su paz? De nuestra paz. Y gracias a sus heridas, ¿quiénes fueron sanados? Nosotros. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. O sea, este tipo que está apareciendo en Isaías 53, este siervo del Señor que aparece y es profetizado en el capítulo 42, no tenía ninguna culpa. No tenía que haber sufrido, no tenía que haber pagado nada, porque el capítulo 1, el versículo 1 nos dice que creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había belleza ni majestad alguna de aspecto, no había belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Porque el hombre estaba totalmente cautivo del pecado, no podía ver la belleza de este siervo del Señor. Era totalmente humilde y cuando era llevado, como dice acá Isaías, y muestra esta imagen, y nos muestra esta imagen de este cordero que no abre su boca, este siervo del Señor no abrió su boca y pagó el precio que no debía pagar. Pagó el precio por nuestros pecados, pagó el precio por nuestras enfermedades para que fuésemos sanados, pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Aquí Isaías hace un paralelismo entre nosotros y el precio del siervo del Señor. Sobre él recayó el castigo, que iba a ser el precio precisamente de nuestra paz. Sobre él, y gracias a las heridas que le fueron causadas, nuestras heridas iban a ser sanadas. Pero ¿quién es precisamente este siervo sufriente? ¿Quién es este siervo del Señor? ¿Quién es este siervo de Jehová, como dice la Reina Valera 60? Lee Gatis, un pastor anglicano, él dice en su libro La Cruz Olvidada, cuando parte hablando acerca de la importancia de la cruz en el cristianismo, él dice, al centro de lo que significa conocer a Cristo se encuentra la cruz y su muerte. Eso es lo que me emociona como creyente y como pastor, el amor que Dios nos muestra por medio de la muerte de su Hijo en nuestro lugar. Una de las primeras partes de la Biblia que memoricé fue precisamente Isaías 53, del 5 al 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad nuestra. Aún recuerdo cuánto me emocioné al ver por primera vez de qué manera los autores del Nuevo Testamento aplicaban precisamente este texto de Isaías 53 del Antiguo Testamento a Jesús y al darnos cuenta de lo que realmente significa. La gente que escuchó a Isaías, que escuchó el mensaje, no tomó el peso, ¿no es cierto?, de lo que estaba hablando. Los apóstoles que en primera instancia compartieron con Jesús y esperaban esta revolución política y esperaban esta restauración del reino físico de Israel, no entendieron. Solamente después de la muerte de la cruz, de la resurrección de Cristo, pudieron entender cuál había sido el precio de esta restauración, de este shalom que nuevamente Dios había instaurado entre el hombre y él, para traer precisamente nuestra paz a cambio del sacrificio de Cristo. Recordemos algunas cosas. Dios creó el mundo perfecto, el hombre cayó y sobre el hombre cayó la sentencia debido a su desobediencia. Esa era nuestra condición. Pero como el hombre logra alcanzar los estándares de santidad de Dios, como decía Cristian la semana pasada, cómo el hombre logra alcanzar la santidad de Dios, cómo logra reflejar precisamente esta santidad de Dios, cómo logra alcanzar el mandato que Dios le exige. Dios sabe y sabía
que el proceso de sacar al hombre del hoyo del pecado no era un tema que el mismo hombre pudiese resolver. El hombre no podía saldar el precio que se necesitaba para salir de este círculo vicioso, para salir de este loop eterno de caída y sentencia. El centro del mensaje está relacionado precisamente con la idea de la sustitución. Él carga por nuestras enfermedades, Él es traspasado por nuestras rebeliones, en él Dios hace recaer sobre Él el precio de nuestro pecado. Él precisamente carga y es golpeado por las transgresiones de su pueblo. Él es quebrantado para precisamente llevar vida y expiación a un pueblo que no lo merecía. El corazón de la doctrina de la sustitución está en el hecho que nosotros no podríamos haber pagado por nuestro pecado. Nosotros no podríamos haber soportado nuestros dolores. Nosotros no podríamos habernos acercado a Dios por nuestra propia iniciativa. Si no hubiese sido por la intervención divina, una intervención que es realizada de principio a fin para bendición nuestra, porque ¿quién podría darse cuenta de su condición? ¿Quién podría darse cuenta del sacrificio de Cristo? ¿Quién podría abrazar la cruz fuertemente si no fuera por la inspiración del Espíritu Santo que Dios nos provee? ¿Quién podría precisamente darse cuenta de que Isaías 53 se cumpla a la perfección en el sacrificio de Cristo por nuestras vidas, si no fuera por la intervención divina y precisamente por su inspiración? ¿Quién podría mirar hacia la cruz y abrazarla de manera tan fuerte, porque sabe que la obra de Cristo es tan necesaria a diario, si no fuera por la revelación misma de Dios sobre nuestras vidas? Y esto nos lleva al tercer punto, a hablar acerca de la redención. Sabemos que el hombre tiene una condición que es de pecado. Sabemos que Dios ha dado la solución al sustituir precisamente el precio que el hombre debía pagar por un sacrificio único, como dice el libro de Hebreos, por el precio de nuestra redención. Versículos 11 al 12. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. La última parte del capítulo tiene varios puntos importantes, pero quiero sentarme en el versículo 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El concepto de justificación, decíamos que el problema, decíamos que el hombre estaba en este loop eterno y era su gran problema de caída y sentencia. Si bien Cristo mediante la obra de la cruz nos acerca a Dios, ¿cómo podría el hombre mantener esta condición de cercanía con Dios, sano y en paz con Dios, si su esencia y su naturaleza lo lleva constantemente a pecar vez tras vez? Debemos entender primero que la justificación es el acto libre de la gracia de Dios. La justificación no es nuestra petición de perdón, ni es el efecto en nosotros por un proceso de excusas propias, por un precio que nosotros podemos pagar. La justificación no es ningún ejercicio religioso que podamos dedicar a Dios para poder alcanzarla. La justificación, por lo tanto, vuelca nuestros corazones una vez tras vez a la obra de Cristo en la cruz. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. El precio que no podíamos pagar fue pagado por Cristo y no cobrándonos ningún diferencial a nosotros. Cristo pagó todo el precio que nosotros debíamos pagar. No hay nada que podamos hacer el día de hoy para alcanzar la paz con Dios, porque Cristo ya ha pagado, ya pagó por nuestras rebeliones, ya fue herido por nuestras transgresiones, ya el precio de nuestra paz fue pagado por Él, ya el precio por nuestras enfermedades fue cargado precisamente en la cruz. Romanos 3, 24 al 25 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. El concepto de justificación
no significa ser justo, bueno o santo o honrado a alguien, sino que simplemente declarar que las acusaciones que estaban en nuestra contra, escritas precisamente en su palabra, son precisamente anuladas y hemos sido hechos justos, santos delante de Dios. No es un perdonazo, no es perdonarlo, no es decir, ya eres perdonado, sino que simplemente hacerlo justo nuevamente con Él. Encontrar este shalom, esta restauración, en donde Dios ve que todo es muy bueno, precisamente mediante la obra de Cristo en la cruz, podemos ver esa frase nuevamente expresada. La obra de Dios no es a medias en nuestra vida, sino que es una obra completa. La justificación, su redención en nuestras vidas, es precisamente completa mediante el sacrificio de Cristo. Nuestra relación es totalmente perfecta y es restaurada y está sustentada en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Romanos 5, para ir concluyendo, versículos 1 al 11, dice lo siguiente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿por qué por su sangre? Porque es el derramamiento de esta sangre, que es el castigo que habla Isaías 53, el precio que Cristo pagó por tu perdón, por la justicia que hoy día tienes en tu vida, por la sanidad que hoy día tienes en tu vida del pecado, por la paz que ahora tienes con Dios, es el precio de su sangre. Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Tremendo el precio que pagó este siervo sufriente en Isaías 53. Es el precio que nosotros debiésemos haber pagado y es el precio de esta restauración de nuestra relación con Dios. Demos gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz. Demos gracias a Dios porque diariamente debemos recordar el precio que Cristo pagó por la relación que hoy día tenemos con Dios. Demos gracias a Dios porque a lo mejor la exclamación de Génesis se volvió a repetir en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, Dios pudo decir, lo que ahora veo es muy bueno. La obra que se había perdido ha sido restaurada. Lo que se había perdido en Edén, esta relación, esta cercanía con el hombre, ha sido restaurada precisamente en la obra de Cristo en la cruz. Uno cree que el Evangelio es solamente para el principio de nuestra relación con Dios, pero el Evangelio lo necesitamos a diario. A diario necesitamos reencontrarnos nuevamente con la cruz. Como decía Cristian la semana pasada, darnos cuenta que Dios es tan santo y nosotros no cumplimos los estándares de Él y caemos constantemente, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz podemos tener paz para con Dios. Podemos tener esta paz con Dios. Y todo lo que nos falta para alcanzar los estándares de Dios es precisamente suplido por la obra de Cristo en la cruz. Una tremenda obra que nos da, ¿no es cierto?, esta esperanza de que un día nuestra restauración va a quedar completa cuando Cristo precisamente vuelva por su iglesia.
Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu amor. Y como decía el libro de Romanos, que cuando éramos totalmente pecadores, cuando teníamos esta incapacidad de poder salvarnos, cuando teníamos esta incapacidad de poder acercarnos a ti, tú tuviste bien de derramar tu amor y mostrarnos, Señor, tu amor en el sacrificio de Cristo en la cruz. Recuérdanos cada día y constantemente la cruz, porque la cruz nos muestra nuestra incapacidad. La cruz nos muestra nuestra necesidad de ti, nos muestra que realmente el castigo de nuestro pecado debió ser pagado, porque tú eres santo y no aceptas el pecado. La cruz nos muestra a diario que necesitamos de ti, que no nos podemos ir y alejarnos de ti constantemente, sino que tenemos que volver vez tras vez a abrazarnos de esta cruz preciosa, porque sabemos que el precio de nuestra paz, el precio de nuestra relación, fue cargado por Cristo. Te damos gracias en este día, porque podemos reconocer, Señor, que tú eres necesario en nuestra vida, que a ti te debemos nuestra vida. Gracias, Señor, muchísimas gracias por tu reconciliación que nos provees, por tu justificación que nos provees, por habernos aceptado tal cual somos. Muchísimas gracias y te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén.